Aquí nuevamente continuamos en la clase de electrónica industrial y esto es continuación bien directa de la clase anterior, donde ahora estamos en la próxima modificación que habíamos visto. Voy a ir un poquito atrás para el documento para recordar lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada habíamos comenzado con un amplificador clase B, que era este tipo de amplificador, donde usábamos un solo transistor en un tipo de amplificador colector común, ya que la señal entraba por la base pero salía por el emisor, y entonces generábamos una señal parecida a una rectificación media onda, donde veíamos voltaje de salida cuando la señal estaba por encima de los puntos 7, que hacía que el transistor condujera, pero cuando la señal estaba por debajo de punto 7 durante todo ese intervalo de tiempo, pues el voltaje se quedaba en 0 y nuevamente se repetía ese comportamiento. Y por eso veíamos una señal que no era una señal sinusoidal en la salida, sino que era prácticamente la mitad de la onda, la parte positiva, pero la parte negativa pues no se visualizaba porque se quedaba en 0, porque el transistor durante ese tiempo no conducía. Luego vimos entonces una modificación a ese circuito, que era el clase B push-pull, donde añadimos un transistor PNP para que entonces ahora la señal entrara por ambas bases nuevamente de los transistores, saliera por los emisores, pero usando un transistor adicional, ahora PNP. Eso hacía que ahora había que ver dos cruces, cuando la señal cruzaba los puntos 7 arriba y cuando la señal cruzaba los menos puntos 7 abajo, y durante ese intervalo o esa ventana era cuando únicamente la señal de salida estaba en 0. Si la señal estaba por encima de los puntos 7, había señal positiva en la salida. Cuando la señal estaba por debajo de menos punto 7, había señal negativa. Cuando la señal de entrada estaba en ese intervalo o en esa ventana entre punto 7 y menos punto 7, en esos pequeños intervalos, pues ninguno de los dos transistores funcionaba y que se quedaba la señal de salida en 0, creando todavía una pequeña distorsión conocida como crossover distortion, o la distorsión del cruce entre estos dos valores de punto 7 y menos punto 7. Ahora ese circuito lo podemos modificar y se convierte entonces ahora, que es lo que explico aquí, en lo que se conoce como un amplificador clase AB. La modificación es, nuevamente tengo el transistor NPN, el transistor PNP. En este caso pues hay varias modificaciones del circuito. Una, le vamos a eliminar la fuente negativa o la fuente invertida de voltaje para el PNP. Ahora el colector va a estar directamente a ground. Lo otro es que vamos a conectar de las bases al punto del colector donde está la fuente, y ahora de la base al punto del colector, que sería ground, vamos a conectar dos resistencias. Normalmente se conectan con el mismo valor. Esas dos resistencias, como dice aquí, es simplemente pues para limitar la corriente a través de los transistores del circuito. Ahora, la modificación más importante es esta que tenemos aquí. Se van a conectar dos diodos comunes, diodos comunes o normales, en serie, uno luego del otro, ¿ves? En la misma dirección, positivo, negativo, positivo, negativo. Recuerde que es como si fuera una flecha. La punta de la flecha con la rayita es la parte negativa del diodo, donde empieza la flecha la parte positiva. Así que positivo, negativo, positivo, negativo. Uno va conectado de la base del transistor NPN a un punto central, y el otro de ese punto central a la base del otro transistor PNP. Y entonces de cada una de las bases, donde comienza uno de los diodos, y donde termina el otro diodo, se conectan ahora dos condensadores de acoplamiento que en los circuitos anteriores no lo estábamos utilizando, pero en este caso pues al tener diodo pues bueno utilizar el acoplamiento para la entrada. Pues conectamos dos, uno para que se acople cuando la señal está pasando y va a entrar por la base del NPN, y el otro para cuando la señal vaya a entrar por la base del PNP. Así que se colocan dos condensadores de acoplamiento, y en este punto inicial común pues entonces se conecta el voltaje de entrada. Acá en la salida pues parecido a lo que teníamos anteriormente, las dos salidas son a través de los dos emisores de los transistores. Sigue siendo un amplificador colector común, nuevamente modificado. Señal entra por los condensadores de acoplamiento, pero llegan a las bases de los transistores y sale nuevamente por las
por los emisores de los transistores, así que sigue siendo colector común. Y entonces en el punto central ahora se conecta otro condensador de acoplamiento para acoplar la carga, y ahí que medimos el voltaje de salida. Así que tenemos varias modificaciones del circuito anterior. Perdón. Añadimos dos resistencias de base, en este caso a ground, porque se eliminó el voltaje o la fuente negativa o la fuente invertida. De base al voltaje acá arriba, ese sí se quedó. Se añadieron dos diodos y se añadieron a condensadores de acoplamiento. Estos dos diodos lo que permite ahora es que lo que había antes, que era el crossover distortion, que habíamos visto en la clase anterior y lo repetimos ahora de repaso inicialmente, ya no ocurra, porque ahora esos dos diodos van a permitir que siempre haya paso de corriente en esos pequeños intervalos, y esas corrientes van a pasar entre un transistor y otro, y ese pequeño momento en el que no había voltaje generado, pues ahora sí va a haber voltaje por la conducción de esos dos diodos, que van a hacer que en todo momento sí se pueda visualizar voltaje en la salida. Por eso ahora ya no hay crossover distortion. Aquí ahora simplemente yo tengo un voltaje de entrada y el voltaje de salida prácticamente sería el mismo que el voltaje que entra. Nuevamente recuerde que esto es un amplificador modificado tipo colector común, y los amplificadores colectores comunes, el voltaje de salida es prácticamente igual al voltaje de entrada, porque estos amplificadores en sí no se usan para aumentar señal, simplemente es para como pasar la señal de un punto a otro y dejarla casi igual. Lo único que lo que vimos fueron tres etapas, y vuelvo para atrás en el documento. El clase B no me generaba la señal completa, el clase B push pull me la generaba casi completa pero con crossover distortion, y ahora el clase AB pues me la genera completa, o sea, completa como le llaman, pura, porque ya la señal de salida sí es una señal sinusoidal como la de entrada. Ahora sí, esta señal que saca este circuito, este amplificador clase AB, pues prácticamente es una transferencia de la señal que entró a la señal que sale, y sí se puede pasar a otro dispositivo porque sí ya es una señal sinusoidal. Estas anteriores, con esta distorsión o con esta distorsión más grande de 0 voltios, pues obviamente no se puede usar como señal sinusoidal porque no es una señal sinusoidal. Pero ahora sí es una señal sinusoidal bastante pura, o prácticamente igual que la de entrada, lo único que quizá con voltaje un poquito menor por esta resistencia, pero es la misma señal en términos de forma. Y ahora sí, pues esa señal se puede usar pues para otra etapa más adelante. Ya no tiene distorsión, que es lo que se busca en esta parte, que no tenga distorsión. Como ya esta señal sale sin distorsión, pues para este caso se pueden hacer unos cálculos de porcentaje de eficiencia, se pueden hacer unos cálculos de potencias, y poder sacar un porcentaje de eficiencia parecido a lo que hicimos con el amplificador de potencia clase A, que ese es el propósito final, poder hacer unos cálculos de potencia. Por eso le llamamos amplificadores de potencia. Para esto se van a seguir estos pasos. El voltaje pico de salida se va a definir como el voltaje de colector emisor en el punto de operación. En este caso, este voltaje se calcula sencillo, se va a usar el voltaje que se está usando en la fuente de polarización, y eso se divide entre 2. O sea que si este voltaje es de 15 voltios, pues sería 15 entre 2, 7.5. Si este voltaje fuera 12, pues fuera 12 entre 2, 6. Es sencillo. Eso se le va a llamar voltaje pico en este caso. Esta corriente pico, o conocida como corriente de saturación de colector, va a ser igual a este voltaje que calculamos acá, que era el voltaje pico o el voltaje de colector emisor en el punto de operación, dividido entre la resistencia de carga, que es la resistencia que está acá en la salida del circuito. Ya estas son fórmulas que están dadas por este diseño de este circuito, simplemente seguirla. La potencia de salida entonces se va a calcular multiplicando el voltaje de salida RMS por la corriente de salida RMS. Como este voltaje y esta corriente se definieron como voltaje pico y corriente pico, pues una forma de calcular los RMS es multiplicando esto por .707, que es lo mismo que haber dividido entre raíz de 2.
Hay gente que le gusta usar dividir entre high de 2, que lo hemos visto ya anteriormente, cuando explicamos algo relacionado a voltaje RMS, o lo mismo, o más fácil, hay personas que entonces deben de dividir entre high de 2, multiplican por punto 707. ¿Ves? Si usted multiplica .707 por el voltaje pico, que era este, y .707 por la corriente pico, que era esta, pues es lo mismo que decir voltaje RMS y corriente RMS de salida. Ahora, ¿qué pasa? Como usted está multiplicando .707 y acá también .707, esto es lo mismo. Si usted va a su calculadora y multiplica .707 por .707 otra vez, le va a dar 0.5 aproximadamente. Pues lo mismo que decir 0.5, que es la multiplicación de .707 por .707, multiplicado pues por el voltaje pico y la corriente pico, que fueron los dos que yo calculé anteriormente. Así que es más fácil usar ya esta última. Esto es equivalente a esto. Es lo mismo. Es lo mismo. Usted puede coger lo que le haya dado aquí, lo multiplica por .707, lo que le dio aquí lo multiplica por .707 y luego multiplica esos dos resultados y le da la potencia salida, o más fácil, toma esos dos valores, los multiplica y los multiplica por .5 y ya. Equivalente al cálculo. Lo vamos a ver en el ejemplo. La potencia de la fuente, nuevamente el transistor va a usar una potencia, una energía de la fuente de voltaje que está usando, que es la fuente VCC, que lo polariza. En este caso, pues por definición, sería la corriente de polarización, por llamarle de una manera, ICC por el VCC. En este caso, ICC es equivalente a dividir la corriente pico, que es esta corriente que calculamos nuevamente acá arriba. Todas estas fórmulas están dadas en términos de estos dos valores, voltaje pico de salida y corriente pico de salida. Esta corriente pico de salida dividido entre el valor de pi, que es 3.14. Con eso yo genero esa corriente que sería la corriente de polarización por el voltaje de polarización, que sería el voltaje de esta fuente que tenemos acá. Y esa multiplicación me genera la potencia que genera el transistor de esa fuente DC, lo que le llamamos la potencia DC. Para el porcentaje de eficiencia, pues entonces dividimos la potencia de salida de ese circuito entre la potencia de la fuente DC o la potencia DC, y eso se multiplica por 100 y ahí podemos generar lo que se conoce como el porciento de eficiencia para este amplificador clase AB. Vamos entonces al ejemplo. Si regresamos al documento de los ejemplos, en el ejercicio 2, por ejemplo, tenían este tercer caso, era la parte C, que era ya lo que vimos, toda esa modificación del circuito, los dos diodos, las dos resistencias, los condensadores de acoplamiento. Aquí estamos usando 8 voltios pico a pico, serían 4 voltios pico de entrada. Por eso entonces ahora pues simplemente yo tengo una señal de 4 voltios pico de entrada, 4 y menos 4, 8 pico a pico, y la de salida pues sería la misma. Aquí es sencillo, porque ya aquí se modificó y la señal de salida, como vimos, ya no tiene distorsión, simplemente se dibuja la misma señal que entró, con los mismos valores, 4 menos 4, porque es la misma señal que entró. ¿Ves? Por eso la señal de salida es igual a la señal sinusoidal de entrada, no hay distorsión. Así que dibujar esta señal es la más fácil de todas, porque simplemente es la misma señal que entró con el mismo voltaje. Todo depende del voltaje que haya usado. En este caso nuevamente usamos 8 pico a pico, pues son 4 picos de salida. 4 hacia arriba, 4 hacia abajo, en la salida es lo mismo. Entró una señal sinusoidal de 4 voltios pico y salió una señal de salida pico. Nuevamente están en fase porque los colectores comunes no desfasan señales, diferente al emisor común que sí la desfasa. Un colector común no desfasa señal. Como todos estos amplificadores, estas modificaciones de clase B push-pull y clase AB son un amplificador tipo colector común, por eso siempre las señales, que quizás no lo había mencionado anteriormente, están en fase. Cuando estaba positiva la entrada, la salida también estaba positiva. Cuando está negativa, estaba negativa, aunque hubiese crossover distortion. Y ahora, lo mismo. Cuando está positiva la salida. Cuando está negativa, porque es un colector común y los colectores comunes no desfasan señal.
En el ejercicio 3 que tienen, o en el ejemplo 3, tienen nuevamente un circuito clase AB, en este caso para los cálculos que vimos de potencia y de porciento de eficiencia. Seguimos la fórmula dada, el voltaje pico sería el voltaje de colector emisor del punto de operación, que en este caso se calcula dividiendo la fuente de voltaje entre 2. Aquí la fuente de voltaje es 20 voltios, así que dividimos 20 entre 2, tengo 10 voltios. La corriente pico de salida, que es la corriente de saturación del colector, sería ese voltaje pico entre la resistencia de carga, sería 10 entre 16 ohmios, que es la resistencia de carga en este caso. 10 entre 16 es 0.625, o lo mismo que 625 por 10 a la menos 3, que es 625 miliamperes. La potencia de salida, como dije, la forma más fácil de calcularla era en la última versión de la fórmula. Multiplico 0.7, que venía de la multiplicación de 0.707 por 0.707 dos veces, pues equivale a 0.5, pues simplemente multiplico 0.5 por el valor pico de salida, que eran 10, por la corriente pico de salida, que eran 625 mili. Y cuando multiplico 0.5 por 10 por 625 mili, pues tengo 3.125 watts, que sería entonces el nivel de potencia de salida. Recuerda que las potencias se miden en watts. La potencia que usa el transistor para funcionar, o potencia de la fuente DC, era la corriente pico de salida entre pi, y eso se multiplica por la fuente de voltaje que está usando, que son en este caso los 20 voltios. Así que sería 625 miliamperes de corriente entre pi, que pueden ser 3.14, y eso se multiplica por los 20 voltios, que es el voltaje VCC, y eso me genera 3.98 watts. Ahora entonces, para calcular el porcentaje de eficiencia, yo divido la potencia que sale del circuito, que es 3.95, entre la potencia que usó el transistor para funcionar, que era 3.98, que eso me daría 0.785, y eso se multiplica por 100 para convertirlo en un porcentaje, y me daría un 78.5% de eficiencia. Nuevamente, la eficiencia lo que significa es qué porcentaje de la potencia que él usa para funcionar se está generando en la salida. En este caso, de 3.98 watts que él usa para funcionar, en la salida se están generando 3.125, así que ese 3.125 es el 78.5% de los 3.98 que él usó para funcionar, o sea que aproximadamente serían 21.5% que se pierde de energía. El 78.5% es lo que se está viendo en la salida, el otro 21.5 más o menos sería entonces la pérdida que tiene el circuito en este caso. Así que de esa manera calculamos estos valores para poder llegar al cálculo de potencia salida, potencia DC y el porciento de eficiencia de este amplificador clase AB.